Hola Natalia, buen día, ¿cómo estás? Bien, como siempre, con muchas ganas de hablar con vos, que junto a todo el equipo del Ministerio de Salud han salido a recorrer literalmente todo el país, provincia por provincia, estando ahí cerca de la gente. Hace muy poquitos días se relanzó, digamos, el detectar, que ya existía, pero que ahora es federal. Y como este es un programa que se ve en todo el país, nos interesa muchísimo saber muy concretamente en qué beneficia a la población que hoy el detectar se haya profundizado en términos federales. Bueno, es importante este relanzamiento que hizo el presidente junto al ministro de Salud el martes pasado, ¿no? En la localidad en la ciudad de Rosario. Es Sí. importante porque tiene que ver con el momento epidemiológico de cambio de eje desde el AMBA, que requería respuestas homogéneas por ser un conglomerado urbano importante, una de las 15, 20 megalópolis a nivel mundial. Ahora ese eje está en el interior del país. Hoy ya el 60% de los casos en el interior del país, y allí no puede haber respuestas homogéneas. Allí tenemos que tener respuestas particulares para cada una de las regiones del país. No solamente son todas distintas o están afectadas de una manera distinta por esta pandemia, sino que también tienen sus particulares respecto a la dinámica económica, social, cultural. Bueno, allí, como estaba previsto, es, sí, salió, digamos, un contingente muy grande del Ministerio de Salud, prácticamente cubrimos 9, 10 provincias la semana pasada. Eh, yo particularmente estuve en Chubut y Santa Cruz, salimos en un avión el día miércoles a la mañana rumbo a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. El avión terminó en Río Gallegos, particularmente yo bajé con una delegación en Comodoro Rivadavia y estuvimos en Comodoro Rivadavia, en el norte de Santa Cruz, en Caleta Olivia y también en Puerto Madryn. Bueno, Cuando, Arnaldo, allí te hago una pequeña pausa. Cuando vos mencionas que llegás con una delegación, porque hemos visto muchas imágenes que muestran recursos físicos, o sea, respiradores, test y demás, pero cuando va la delegación hay una cuestión que no es renovable y que es muchos años de formación. Estamos hablando del recurso humano, que también sí, así es. se lleva, ¿no? Sí, 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 así es. Sí, sí. También recurso humano. Particularmente en este caso fue muy importante para el lanzamiento de este detectar federal contar con personas que ya tienen una vasta experiencia en todo el país, en el AMBA y también en muchas de las ciudades del interior para implementar este plan detectar, ¿no? Esto es muy importante y este plan detectar lo que busca es fundamentalmente rastrear, identificar, aislar a las personas contagiadas, identificar a los contactos estrechos y fundamentalmente, más allá del diagnóstico, del aislamiento, lo importante es cortar cadenas de contagios. La verdad es que esta es la manera que se lleva adelante en el mundo y particularmente en nuestro país para poder detener esta pandemia, ¿no? Porque no se detiene sola, o sea, lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en el AMBA o en otras ciudades del país donde se han estabilizado los casos, ha entrado una meseta o están bajando los casos, es porque se trabajó y se trabaja duramente todos los días con una cantidad muy importante de personas que a través de los rastreos y el trabajo territorial, a través de eh, llamados telefónicos de centros de comunicación, estamos hablando de prácticamente 10.000 personas en todo el AMBA, es decir, un ejército que todas las mañanas Sí. sale a hacer este trabajo y lo mismo se está organizando en este momento en distintas ciudades del país. Vos hablabas de este ejército que está muy bien la metáfora que utilizás, porque en realidad son mujeres y hombres que van al lugar, cuando, como se le llama habitualmente, al territorio, donde la medicina toma un valor trascendental y tiene que ver con conocer cada caso de manera particular, ¿no? Sí, esto ya rebasa el propio sistema de salud, ¿no? Porque acá se agregan voluntarios, esto es muy importante, universitarios, por ejemplo, trabajamos con universidades nacionales, con estudiantes de distintas carreras, fundamentalmente de carreras de salud, pero también de otras carreras, también voluntarios de distintas instituciones, trabajadores de los niveles locales que están
generalmente destinados a otras áreas y que se vuelcan a este trabajo. Bueno, y allí aparece un número realmente importante de personas que todos los días se dedican a esta tarea, y como decías vos, esta tarea importante del territorio, ¿no? De buscar una capilaridad en el territorio, de ir a las casas. Y esto viene de la mano también con una nueva tecnología, que son estos test de antígeno, ¿no? Que permiten, ayudan a que se identifiquen los casos mucho más rápidos, en 15 a 20 minutos allí en el territorio, sin necesidad de un laboratorio complejo, con pocas medidas de bioseguridad, y que ya hace más efectivo el aislamiento, hace más efectiva después la posibilidad de cortar la cadena de contagios. Esto también es importante señalarlo porque coincide con el lanzamiento de este plan Detectar Federal, coincide, o sea, se incorpora en nuestro país prácticamente paralelamente con otros países esta nueva tecnología, y refuerza, intensifica este trabajo territorial. Hay muchas preguntas que nos llegan habitualmente de nuestros televidentes y preguntan si ese test, a propósito de que lo mencionás, es igual de seguro que el llamado PCR, porque vos decías, es un test antígeno que está usándose en las principales ciudades del mundo y que en la Argentina, por suerte, por fortuna y por decisión, los podemos tener también. ¿Ese resultado es confiable, Arnaldo? Sí, es confiable. Hay un aspecto del test, lo que se conoce como especificidad, es decir, la capacidad que tiene el test de detectar este virus y no confundirlo con otro o con otra situación, que es prácticamente del 100%, es decir, no tiene falsos positivos, es decir, el que sale positivo, Claro, no hay dudas. No tiene otra Claro. cosa. Ahora, sí es menos sensible que la PCR. La PCR sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico de esta enfermedad. Tiene la sensibilidad un poco más baja. Por eso, Claro. a veces, cuando lo amerita la situación, que el paciente tiene síntomas y da negativo el test, hay que hacerle igual el hisopado y esperar la PCR. Pero prácticamente el 90% de los casos que son positivos se pueden diagnosticar allí en el lugar. Por supuesto que a veces ni hace falta hacer el test, esto hay que decirlo siempre, y también para que se acostumbre la población, porque a veces esperan el resultado del test y quieren el hisopado, pero por la clínica, es decir, por los signos, por los síntomas que tiene la persona, ya uno puede diagnosticar, el equipo de salud puede diagnosticar por lo que se conoce como nexo epidemiológico, es decir, ya puede hacer el diagnóstico sin necesidad de hacer ningún hisopado, ningún test. Muy claro, sí. Cuando hay un positivo en casa, automáticamente, como se redefinieron los casos, también los convivientes pasan a ser confirmados o tratados como un caso positivo. Finalmente, Arnaldo, continúa al detectar esta semana también y por un tiempo extenso en todo el país, en distintas provincias. Sí, lo que planteamos en todas las provincias es que esto va a durar semanas, ¿no? Esto también hay que decirlo, acá no hay que esperar resultados mágicos de un día para el otro. Duró semanas y sigue aquí en el AMBA, y realmente también hay que ser claro en esto, el detectar llega a un lugar para quedarse, es decir, estamos ya en una etapa del combate contra esta pandemia que la podríamos llamar etapa 2, ¿no? La etapa 1 fue muy largo, y en esta etapa ya ingresamos a un tramo final para que en un mediano, corto plazo tengamos la vacuna, que va a ser la etapa 3, podríamos llamarlo ya, la solución definitiva a esta pandemia. En esta etapa 2 vamos a tener que convivir con el virus. Y convivir con el virus significa tener el detectar, es decir, por más que bajen los casos, la forma de mantener la situación, la forma de que no se desborde, la forma de controlarla, es tener el detectar, es decir, el trabajo territorial funcionando. Y sobre todo aquellas, ahora que se está hablando de la temporada turística, aquellas localidades que van a tener temporada turística, estuvimos en Puerto Madryn, por ejemplo, es muy importante que mantengan esta estrategia, porque con el turismo la única forma de hacerlo sustentable es identificar rápidamente las personas infectadas para poder aislarlas y
evitar de esa manera que se propaguen los contagios en una situación de turismo, ¿no? Es decir, esto también va a ser importante. Así que, bueno, detectar mientras exista esta pandemia, hasta que llegue la vacuna, llega para quedarse y probablemente también, y esto es importante remarcarlo, sea una estrategia que deba continuar, porque resulta ser muy exitosa para controlar en territorio aquello que el sistema de salud, lo que se conoce como atención primaria de la salud, es decir, aquello que al sistema de salud tanto le cuesta y por eso tanto nos costó en el mundo, en nuestro país, para lo que no estábamos preparados, que era esta pandemia, aquello que es el trabajo territorial y que seguramente va a poder seguir, ya sea para las vacunas, ya sea para otro tipo de enfermedades infecciosas o las crónicas no transmisibles. Muy bien, Arnaldo. Sin duda la pandemia también tiene su costado positivo, aunque nos cueste verlo, este es uno de ellos. Muchísimas gracias.